Muy buenas noches a todas, a todos, amigas, amigos, familia del IFTIM, a nombre del Instituto de Formación Teológica Intercongregacional. Buenas noches a todas, a todos. Yo soy Miguel Ángel Aguilar Manríquez, misionero de San José, decano de estudios del IFTIM, y a nombre de nuestro instituto, el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, les damos la más cordial bienvenida al diálogo teológico que tendremos esta noche con la doctora María Elizabeth de los Ríos, Marieli de cariño. Eh, el mes pasado tuvimos nuestra charla a propósito de la ética cristiana de la inteligencia artificial con el doctor José Sols Lucia, que nos dejó muy inquietos, muy interesados en continuar profundizando con este tema y en diálogo con el mismo doctor Sols. Llegamos al acuerdo en el instituto de invitar a la doctora María Elizabeth de los Ríos para que continuara con nosotros la reflexión en esta noche. La doctora María Elizabeth de los Ríos es doctora en filosofía, se doctoró en la Ciudad de México en el año 2011. Es maestra en bioética y licenciada en filosofía. Actualmente es profesora e investigadora de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac de la Ciudad de México, editora de la revista Medicina y Ética y coordinadora de investigación de la misma facultad. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 en el área de la interdisciplina. Es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y Research Scholar de la Cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos. Es autora de 3 libros, coordinadora de 5 libros, coautora de uno, que supongo que es el libro Bioética de la Inteligencia Artificial del 2024, en coautoría con el doctor José Sols, y además es autora de más de 20 capítulos del libro y de más de 30 artículos publicados en revistas indizadas, tanto nacionales como internacionales. La doctora María Elizabeth de los Ríos compartirá con nosotros el tema ética de la inteligencia artificial en esta noche. Doctora Marieli, muchísimas gracias por aceptar esa invitación, por acompañarnos. Nos da muchísimo gusto conocerla, recibirla. Bienvenida y la escuchamos con mucho gusto y con mucho interés. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Yo también ya tenía muchas ganas de entablar de alguna manera alguna conversación con ustedes y qué mejor que hacerlo con un tema que pues a todos nos ha agarrado un tanto a prisa y como siempre, ¿no? Las reflexiones éticas desafortunadamente vienen pisándole los talones siempre al avance científico y tecnológico. Pero bueno, es una realidad que tenemos y es una realidad con la que tarde o temprano vamos a tener que convivir y qué mejor que reflexionar juntos, independientemente a qué nos dediquemos, cómo podemos hacer que el uso de la inteligencia artificial sea lo más ético posible con lo que conocemos hoy en día, ¿eh? O sea, probablemente esta charla el día de mañana va a estar desactualizada, pero que con lo que conocemos hoy en día, cómo podemos reflexionar juntos sobre algunas implicaciones éticas que tiene hoy por hoy el tema de la inteligencia artificial. Entonces voy a compartir con ustedes esta presentación. Solo sí, un segundito. Ahí estamos. Entonces, bueno, miren, los puntos que yo tengo contemplados en este tiempo que vamos a estar platicando. En primer lugar, hablaré sobre la necesidad de tener una reflexión ética en temas de inteligencia artificial, de dónde viene esta inquietud de tener una reflexión ética y no que simplemente sea un tema que nos pase por delante. En segundo lugar, y muy brevemente, algunas cuantas diapositivas para emparejarnos en los conocimientos que tenemos de en dónde y cómo es que surge la inteligencia artificial, porque parece que nos agarró en el 2025, pero es algo que ya lleva gestándose durante décadas y conviene conocer cómo es que se gesta y cuáles fueron las inquietudes principales e iniciales que dieron origen a la inteligencia artificial. En un tercer momento hablaré sobre algunos fundamentos antropológicos, para lo cual me voy a remitir a uno de los documentos, creo yo, más completos en la doctrina de la Iglesia, en el Magisterio Eclesial, que es este documento Antiqua et Nova que fue publicado pues ya no tan reciente, pero que fue publicado este año y que nos habla y tiene muchas cosas interesantes, pero quizás una de las más interesantes son precisamente los fundamentos antropológicos de la inteligencia artificial, con el objetivo de plantear que no es un tipo superior de inteligencia, ¿no? Pero bueno, hablaremos de eso en el cuarto punto. Posteriormente daré a ojo, a vuelo de pájaro, daré algunas de las implicaciones en distintas áreas, esto con el objetivo de que, repito, independientemente a qué nos dediquemos, pues que veamos que tiene implicaciones en muchas disciplinas y que está presente en nuestra vida de forma cotidiana, ¿no? Y finalmente trataremos de construir algunas conclusiones juntos.
Pero antes de empezar, a mí sí me gustaría dar como ciertas premisas base, ¿no? Y una de ellas, pues, es esto: la inteligencia artificial no estamos hablando de algo que va a venir, estamos hablando de algo que está presente en nuestra vida desde que nos despertamos hasta que nos acostamos en la noche, y que hagamos lo que hagamos, estamos permeados ya por sistemas de inteligencia artificial. Eso es algo ya inevitable, y entonces ya no valen reflexiones como, bueno, cuando llegue sabremos qué hacer. Ya lo estamos teniendo, ya estamos teniendo que tomar decisiones importantes al respecto. La segunda es que, como toda realidad, pues las polarizaciones no nos ayudan. Frente a este tema ha habido posicionamientos radicales a favor o radicales en contra, y eso no ayuda porque clausura la posibilidad del diálogo y de la reflexión. Como en toda conversación, los opuestos se unen y en consecuencia no tenemos manera de estar argumentando y de estar sobre todo siguiéndole la pista hacia dónde estamos conduciendo la inteligencia artificial. Entonces trataremos y uno de los mensajes centrales sería ese, ¿no? No polaricemos la conversación, así estamos a favor, estamos en contra, habrá cosas buenas, habrá cosas no tan buenas que tendremos que ir discerniendo conforme vamos usando estos sistemas de inteligencia artificial. En tercer lugar, me gustaría también remarcar, ya lo sabemos, pero remarcar que todo lo que hoy digamos, como lo dije al principio, mañana puede estar desactualizado. Es decir, toda afirmación que podamos hacer sobre inteligencia artificial tiene un carácter provisional y siempre limitado, porque esto ya agarró vuelo y ahora sí que ya es imparable este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre tomando esto como puede que mañana salga algo más que nos vire la conversación en otra dirección y tengamos que volver a replantear lo que antes habíamos afirmado. Y en cuarto lugar, pues también afirmar que no existen algo, o sea, yo le he llamado exclusivas disciplinares sobre la inteligencia artificial. No es una cosa solamente de ingenieros, no es una cosa solamente de médicos, no es una cosa solamente de educadores. Es algo que nos compete a todos, incluso aunque no hagas nada de las disciplinas que yo voy a plantear en estos momentos. Tienes un teléfono y mandas mensajes y tienes redes sociales que funcionan con algoritmos que a su vez están impulsados y generados y cada vez mejorados por temas de inteligencia artificial. Así que nadie tiene la exclusiva sobre estos temas, y por ende, pues tenemos estos foros plurales en donde podemos ir aplicando algo que nos competa, y a lo mejor lo que no creíamos que íbamos a aplicar, de repente lo terminamos aplicando, ¿sí? Entonces, bueno, dicho esto y dichas estas afirmaciones, el primer punto es hablar de por qué nos debería de interesar una reflexión ética en temas de inteligencia artificial. Y repito, ¿por qué no es un tema más que simplemente lo leemos en el periódico y conocemos casos y podemos poner ejemplos y lo dejamos pasar así porque sí? A mí me parece importante remontarnos a Aristóteles, ¿no? Y Aristóteles, en su Ética Nicómaco, nos dice esto: todo arte y toda investigación tienen una finalidad, ¿no? Tienden hacia algo, tienden hacia algún bien, ya sea un bien pragmático, sea un bien metafísico, sea un bien ontológico, no importa, pero tienden hacia un bien. Y si tienden hacia un bien, pues ya nos están hablando de que concretamente las personas, el fin último, y esto también es otra afirmación de Aristóteles, las personas tenemos como esta parte de aspirar a algo más. Y dice Aristóteles, muy sencillo: el fin último de la vida humana es la felicidad. Entonces deberíamos nosotros de que todas las cosas que utilicemos, haciendo arte o haciendo investigación o haciendo lo que hagamos, técnica incluso, pues podamos encontrar en ellas o podamos encauzarlas hacia este bien último de la vida humana, que sería la felicidad. Esto es muy fácil, esto dicho así, pues es muy fácil, todo el mundo quiere ser feliz y por ende todo el mundo tiene que comportarse de una manera adecuada para ser feliz. Pero la cosa se complica cuando vemos que para llegar a este bien último, nos dice Aristóteles, pues hace falta que se practiquen virtudes. Y hay muchas virtudes, no todas tienen el mismo grado de perfeccionamiento para conducirte hacia este fin último que es la felicidad para los seres humanos. Entonces, esto nos lleva a pensar, y en boca de Aristóteles, a pensar junto con Aristóteles que de todos estos bienes que nos ofrece hoy por hoy la ciencia y la técnica, entre ellos la inteligencia artificial, es un bien que está a nuestra disposición, pero que practicado y encauzado con las virtudes que nos hagan más perfectos, sí puede conducirnos a nuestra felicidad. Con esto desarmamos una primera postura polarizada de un rechazo absoluto al uso de la inteligencia
artificial. Me parece importante entender y abrir ya de entrada la mente para entender que la inteligencia artificial la podemos encauzar para que nos ayude a nuestro fin último, que es esta búsqueda de la felicidad, que es diferente del placer. Ese es otro tema, ya lo veremos un poquito más adelante. Pero entonces, algo que es un bien que está a disposición y que necesita la reflexión y la dirección de una persona, que es de suyo un bien, si nosotros no nos preocupamos de la dirección que le vamos a imprimir, ese bien se puede salir de control y ahí sí puede ser dañino y perjudicial para las personas. Por eso creo que es importante que frente a algo que está avanzando y que está cobrando cada vez más importancia y más relevancia y que para algunos ya es, digamos, una quinta revolución industrial, un quinto paradigma de pensamiento, etcétera, la inteligencia artificial, pues nosotros nos preocupemos de lo que vamos a hacer con ella, ¿no? No de meterla en el cajón, sino de encauzarla para que verdaderamente nos ayude en nuestra búsqueda de la felicidad, que es el fin último de la vida humana. Entonces, encauzarla éticamente implica entender que y recuperar estas nociones que a veces en un mundo tan líquido, diría Bauman, como en el que vivimos y con tanta prisa, a veces y con tanta superficialidad, a veces se nos han quedado también un tanto rezagadas, ¿no? O sea, y hoy creemos que hay muchas éticas y hoy creemos que hay muchas formas de manipular el lenguaje para hacernos creer y hacer creer a otros que estamos actuando éticamente. La recuperación de las características fundamentales de la ética creo que también es uno de los elementos con el que podemos echar mano para saber qué hacemos con la inteligencia artificial y cómo la encauzamos, cómo la usamos y cómo la ponemos nosotros mismos a disposición de los demás. Entonces, estas características pues nos hablan de que una ética que es de carácter interno, que por ende no hay nadie que te obligue a hacer ética. O sea, si ustedes se dan cuenta, no hay una autoridad que se encargue, una oficina burocrática que se encargue de sancionar a las personas cuando no hacen las cosas éticas. Eso tiene que ser un tema de conciencia y para que lleguemos a un tema de conciencia, la forma de operar de nuestra conciencia es a través del discernimiento, ¿no? Es a través de la reflexión, del discernimiento, de la advertencia, del consentimiento de nuestra voluntad, etcétera. Pero nadie nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Eso es algo a lo que tenemos que llegar nosotros por un proceso previo que nosotros internamente hacemos. También de esta manera me gustaría recalcar que también la ética a la que se está refiriendo Aristóteles, pues también es una ética de carácter universal y atemporal, es decir, no pasa con el tiempo y todos los seres humanos compartimos ciertos valores que son universales, ¿no? Tenemos un marco de valores que consideramos como importantes, la vida, la salud, la integridad corporal, la libertad, etcétera, y los consideramos como importantes. Esto no clausura la posibilidad del multiculturalismo ni del interculturalismo. Por el contrario, lo favorece y se enriquece con las conversaciones. Entonces, no es una clausura de otras posibilidades de pensar la ética en el mundo contemporáneo que tiene, que es como diría el Papa, así como un poliedro, ¿no? Que tiene diversas caras desde la cual verse. La ética siempre, siempre, siempre va a conducir al bien y por eso siempre es exigible a los seres humanos, porque no puedo exigir a una planta, no puedo exigir a un ser humano, perdón, no puedo exigir a una planta, no puedo exigir a un ser animal que piense en el bien y que conduzca que se conduzca para poder llegar al bien último al que está hecho, que es esta idea de felicidad que nos presenta Aristóteles. Entonces, la ética cuando hablamos, y la charla se titula así, Ética en el uso de la inteligencia artificial, no es ética de la inteligencia artificial, porque yo no puedo pedir a un sistema electrónico que funciona con algoritmos y con machine learning y con deep learning y todas estas cuestiones, yo no le puedo exigir que se comporte éticamente, pero a ti que estás usando inteligencia artificial en tu teléfono, que estás usando inteligencia artificial en tu trabajo, a ti sí te puedo pedir que ese uso que estás haciendo de la inteligencia artificial sea un uso ético. Y esto es importante distinguirlo porque hay algo que nos humaniza, que es lo que hacemos con nuestras acciones, la libertad que tomamos frente a las cosas que nos rodean y cómo conducimos nuestra vida. Cómo conducimos esa libertad que necesariamente se traduce en una acción que a veces la manifestamos en ciertos códigos, en ciertos reglamentos, pero que igual si no hay un reglamento y no hay un código, pues también deberíamos de ser capaces de discernir el bien de nuestras acciones y conducirlas hacia él. A pesar de que no hay un código y a pesar de que no hay un reglamento. Ha pasado con el tema de la inteligencia artificial. En esta charla no lo voy a dar por cuestiones de tiempo, pero tenemos actualmente 8 regulaciones de la inteligencia artificial. Y desde 2017 hasta la fecha, 2025 y próximamente 2026 ya está cocinándose otra. Y sin embargo, si no tuviéramos
eso no debería delimitarnos para poder decidir qué hacemos con la inteligencia artificial, porque tendríamos en principio la exigencia interna de conducirnos hacia esta idea de bien y hacia este proyecto de felicidad. Entonces es algo que siempre va a ser bueno, es algo que siempre nos va a conducir a nuestro fin último y aunque para todos, aunque podamos engañar a todos y podamos mentir a todo mundo, va a haber un momento en donde la ética va a aparecer en nuestra vida y nos va a cuestionar y nos va a interpelar. Y claro, hay de interpelaciones menores a interpelaciones mayores y profundamente existenciales. Entonces, tú puedes hacer las cosas no éticas, sí, y no va a venir nadie a castigarte, pero si tú toda tu vida haces las cosas no éticas, en algún momento va a venir algo en tu conciencia que te va a hacer pues, estar lo suficientemente incómodo como para preguntarte qué has hecho con tus actos, qué has hecho con esa libertad que te fue dada y cómo puedes reconducirla hacia algo que sea benéfico para ti y benéfico para los demás. Bien, el tema de la inteligencia artificial, pues obviamente ha causado sensacionalismo. Ahí tenemos ya referentes importantes, desde el Papa Francisco, que la veía ahí con un poco de sospecha, hasta un poco más de recepción en León XIV, cobrando su nombre incluso del Rerum Novarum y luego explicando que tenía que ver con una revolución digital, etcétera. Ya el fin de semana por ahí tuvimos una ambivalencia en una de sus declaraciones en donde expresó que era muy difícil encontrar a Dios en temas de inteligencia artificial. Pero bueno, el punto es que esta es una conversación de la que no nos vamos a escapar ninguno de nosotros. Y por eso, y cierro este primer punto con esto, ¿no? Y por eso creo que es necesario entender y entender profundamente que ningún desarrollo científico ni tecnológico, incluida la inteligencia artificial, es neutral. Y eso lo sabemos desde hace tiempo. Eso no necesitamos confirmarlo, ¿no? Para toda ciencia, toda técnica, pues obedece a ciertos fines. Pueden ser fines económicos, pueden ser fines de poder, pueden ser fines de dominio, pueden ser fines de crecimiento, de perfeccionamiento, fines sociales, causas sociales, justas y buenas, pero no siempre van a... Entonces, ¿quién imprime la finalidad en todo desarrollo? Nosotros, los seres humanos. El Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Paz, ay, perdón, la Jornada Mundial de la Paz el año pasado, justamente retomaba esto, ¿no? No hay ningún desarrollo que sea neutral. Todo va a obedecer siempre a valores personales, sociales, culturales, etcétera. Y entonces, ante esto, el único sujeto que queda interpelado por esta no neutralidad de la ciencia somos nosotros. Entonces, por eso nos debería de importar, o sea, no es un tema cualquiera, porque al final la inteligencia artificial no hace cosas si no le pedimos que haga cosas. Bueno, de repente se puede prender Alexa en tu departamento, de repente pueden pasar con Siri en el celular y pueden pasar cosas extrañas. A Miguel Ángel y a mí ahora se nos borraron unos mensajes que habíamos fijado y bueno, son cosas inexplicables de repente, pero por sí sola no tiene iniciativa. Los seres humanos sí tenemos iniciativa. Entonces, de alguna manera somos responsables por hacer un buen uso de la inteligencia artificial. Bien, punto número dos, muy breve, solo para emparejar el conocimiento que tengamos sobre la inteligencia artificial. En realidad no es nueva, que se haya puesto de moda en el último año, pues es muy significativo por muchos otros factores, pero en realidad no es nueva. Desde 1645, Pascal inventó esta grandísima computadora que ustedes tienen aquí y que le ibas girando los rodillos y iban sumando los números. Ese fue un primer intento de eficientizar un proceso que llevaba tiempo pensarlo. Esto es clave para siguientes diapositivas, un proceso que llevaba tiempo pensarlo y que de repente se hace más eficaz y más rápido con esta primera calculadora. Dije computadora, perdón, pero no, es calculadora. Posteriormente, en 1822, Charles Babbage, el inventor como tal de las computadoras, que eran unas cosas así, pues, gigantescas, abarcaban todo un cuarto, pues ya tenía ahí ya un mayor conocimiento de lo que Pascal había logrado, un mayor perfeccionamiento de la técnica de Pascal y que permitía no solamente manejar números, sino que ya empezaba a permitir manejar ciertas combinaciones que permitían introducir ciertas letras, por ejemplo. Lady Ada Lovelace, en 1843, la esposa de Lord Byron,
Bueno, algunas versiones dicen esposa, otras versiones dicen otras cosas. Fue la primera programadora de la historia y manejó esta computadora grandota de Babbage. Ella la empezó a algoritmizar, por ponerlo de alguna manera, la empezó a programar, generando los primeros algoritmos de la historia, fueron generados por ella. 1950, el famoso caso de Alan Turing, en donde Alan Turing publica un artículo en una revista muy prestigiosa que se llama The Mind, y publica un artículo sobre la Machine Learning, en donde se pregunta, y empieza con eso su artículo, y dice, ¿pueden pensar las máquinas? Y a partir de ahí, él desarrolla toda una argumentación de que sí pueden pensar las máquinas, de que sí son capaces de pensar. Claro que por pensar estaba entendiendo manejar información que le era introducida, no estaba pensando pensar como lo estamos nosotros en este momento procesando, y que voy a hablar de eso un poquito más adelante. Estaba pensando cómo esto que me están introduciendo, jugar con la información que se le está introduciendo a la mente para ejecutar una determinada tarea, ¿no? Entonces, es muy emblemático. Alan Turing luego es en cuyo honor Apple saca su manzanita y su signo característico, que desafortunadamente pues es víctima de un castigo social por homosexualidad y termina falleciendo. Pero que jugó un papel importante en el desciframiento de la invasión nazi, ¿no? Y que sabemos que gracias al descifrar el código Enigma, pues se pudo impedir pues ciertas incursiones en territorio, ¿no? Digo, esto nada más como datos históricos. Ahí está la película de Imitation Game, que salió hace ya algunos años, pero bueno, ahí pueden ver realmente la vida de Alan Turing, pero fue, digamos, como un ícono importante. De ahí damos un salto 6 años más tarde. Y aquí ya es el primer documento oficial por escrito en donde un grupo de expertos, que son estos que aparecen aquí, se reúnen en la Dartmouth University en un proyecto, en una conferencia de verano, en un curso de verano, y se reúnen y sacan esto que hoy está disponible en Internet, una primera propuesta de inteligencia artificial. Y es la primera vez en la historia que aquí se acuña el término de inteligencia artificial. No había aparecido, Alan Turing no había hablado de inteligencia artificial. Aquí es la primera vez que se intenta definir esto de la inteligencia artificial. Y se hace a partir de estos científicos, algunos eran neurólogos, otros eran psicólogos, otros eran neuropsicólogos. Por ahí había también algunos ingenieros, y me parece que por ahí había también algunos filósofos. Pero bueno, este es un documento base, o sea, si queremos rastrear los orígenes de la inteligencia artificial para poder entender el hoy de la inteligencia artificial, es un tema o un artículo ineludible. 1997, no tan lejano, muchos de nosotros hacíamos muchas cosas ya en el 1997. Pues tenemos este torneo que representa una gran polémica en torno a la inteligencia artificial, algo que no se conocía, algo que empezó a generar tanto escándalo que todo el mundo empezó a hablar de ello. O sea, realmente el término se acuña en la diapositiva anterior, y aquí es el boom y la explosión mediática de la inteligencia artificial, porque el mayor campeón de ajedrez se pone a jugar con una máquina que se llama Deep Blue, que estaba manejada por IBM, entonces IBM, ¿no? Y estaba programada la máquina para hacer jugadas y poderle ganar a Gary Kasparov. Y en la primera partida gana Gary, pero en la segunda gana la máquina. Y Gary se queda sumamente frustrado y se pone a analizar cómo es que la máquina le ganó. Y al momento de analizar cómo es que la máquina le ganó, ¿saben cómo le ganó? Estudiando sus jugadas e imitando sus propias jugadas. O sea, la máquina tenía precargadas algunas jugadas, pero empezó a aprender las jugadas de Kasparov y empezó a descifrar qué lo llevaba a mover la ficha en qué cuadrito del tablero. Y eso fue muy importante porque entonces Gary Kasparov se empezó a dar cuenta que las inteligencias artificiales nos imitan, es decir, que no tienen iniciativa propia, que no tienen voluntad propia, que no tienen decisión propia, que van aprendiendo, por ponerlo en esos términos, que hay que tener cuidado con la palabra aprender, que van aprendiendo del entorno y de las situaciones con las que están. Sucede lo mismo en 2016, este campeón de este juego que se hace en Corea, AlphaGo, igual, DeepMind, la primera Deep Blue, esta es DeepMind. La palabra deep es significativa, solo hago la aclaración, porque se cree que dentro de los sistemas de inteligencia artificial hay una capa tan profunda
que es indescifrable, que de repente no supimos por qué la máquina lo hizo, no supimos de dónde sacó esa información, pero de repente ejecuta una tarea que previamente no le habíamos cargado, ¿no? Porque va, repito, o sea, sí tiene esta capacidad como para ir adquiriendo información del entorno. Misma historia, se gana la máquina y bueno, tremenda frustración para el jugador, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí y de ahí para adelante, pues todos los usos que conocemos. Ahora, tercer apartado que tiene que ver con entrarle a este documento, que igual está disponible en internet en varios idiomas, y que saca el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el Dicasterio para la Cultura y la Educación. Y es un documento, repito, magnífico porque nos va dando el sustento antropológico, el fundamento antropológico de la inteligencia artificial y luego va advirtiendo también por temáticas. De hecho, algunas de las temáticas que voy a mencionar están sacadas en ese orden de este documento y va dedicándole un párrafo, dos párrafos a una temática y a otra, pero el documento transversalmente afirma de inicio a fin que esto que yo les decía, las polarizaciones no nos ayudan y no toda inteligencia artificial es necesariamente dañina ni perjudicial, pero tampoco es necesariamente beneficiosa. Hay que analizar una por una, incluso hay que analizar en qué situaciones se va a aplicar y sobre todo, no solo en qué situaciones, sino como vimos, para qué fines la vamos a estar utilizando. Entonces, este documento, de verdad, yo sí les recomiendo su lectura amplia, atenta, cautelosa, porque tiene algunas intuiciones también que nos pueden orientar no solo sobre nuestro uso, sino quizás, dado que es un instituto de formación religiosa, nos pueden orientar sobre la postura de la Iglesia frente a temas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues bueno, una de las primeras cosas que hace el documento es distinguir entre inteligencia artificial e inteligencia humana. Y esto es fundamental porque si no distinguimos las diferencias antropológicas, sustentadas, profundas, pues de repente vamos a tener afirmaciones como, no, es que la inteligencia artificial es mejor que la inteligencia humana, es que ya nos superó la inteligencia artificial, es que nos va a invadir la inteligencia artificial, es que es peligrosa porque va a conocer todo de nosotros, ¿no? Y hay todavía por ahí algunas posturas ya mucho más avanzadas que hablan de una toma de conciencia universal de todos los sistemas de inteligencia artificial para hacer una especie de conspiración, ya saben, estas teorías conspiracionistas, una especie de conspiración en contra de los seres humanos, ¿no? Entonces, cuando tú crees que Alexa no puede hacer ciertas cosas, Alexa está procesando para un día boicotear y hacer quién sabe qué no. O sea, a esos grados nos estamos moviendo al afirmar que la inteligencia artificial es una cosa distinta de la inteligencia humana. Por eso, Antigua et Nova lo primero que hace es diferenciar y decir, a ver, la inteligencia artificial queda necesariamente supeditada a la inteligencia humana, es decir, es un producto de la inteligencia humana. Y para ello se va nuevamente para atrás, ¿no? Aristóteles, bueno, todas estas referencias no aparecen en el documento, algunas las puse yo y otras sí aparecen, pero no así como yo las voy a plantear, ¿no? Entonces, bueno, yéndonos a Aristóteles otra vez, pero en el libro de la metafísica tenemos esta afirmación que es grandísima. Todo hombre desea por naturaleza saber. Y el término saber ha sido, bueno, objeto de estudio por años de muchos filósofos y objeto de muchas tesis doctorales incluso, porque el término saber, para entender el término saber realmente en toda su plenitud, tenemos que irnos después a Santo Tomás. O sea, de Aristóteles dar un salto cuántico, ¿no? A llegar a Santo Tomás y en Santo Tomás, ahí en estas referencias que nosotros tenemos, se encuentra el concepto de la simple aprehensión que ustedes manejan muy bien. Esta noción fundamental de pasar de la imagen a la idea, de capturar la esencia de las cosas, de capturar el contenido universal y necesario de las cosas y de alguna manera hacer una abstracción para poder identificar qué son las cosas y qué son los entes, ¿no? Incluso los entes de razón, y cómo podemos o qué debemos hacer con ellos, ¿no? Según ya luego viene el uso, ¿no? Pero primero es la identificación de la esencia. Entonces, este saber al que Aristóteles estaba refiriendo, que es una actividad propiamente humana, propia y exclusivamente humana, se refiere a hacer esto, se refiere no solamente a aprender memorísticamente, no solamente a relacionar causa-efecto, no solamente a tener una inteligencia matemática, lógico-matemática, sino que se refiere a ser capaces de captar las esencias de las cosas. Eso no lo hace el mundo vegetal y eso no lo hace el mundo animal. Entonces, de aquí viene
que haya que hacer otra distinción, ya saben que Santo Tomás es el rey de las distinciones, ¿no? Entre razón e intelecto. O sea, lo que hoy llamamos inteligencia tiene, digamos, o podemos hacer una distinción incluso hasta jerárquica, ¿no? Entre razón e intelecto. La razón como esta capacidad de hacer la simple aprehensión, es decir, de captar la esencia de las cosas, y el intelecto como la capacidad para hacer argumentación de eso que captamos, como la capacidad para hacer un proceso discursivo de eso que previamente fue capturado. Pues yo no entiendo la esencia de las cosas, yo no capto la esencia de las cosas, tampoco puedo crear un discurso en torno a ellas, ni menos aún una narrativa. Entonces, las dos son propiamente humanas y las dos son inteligencia en el pleno sentido de la palabra. Entonces, ser inteligente implica tener estas dos. Pero ¿qué sucede? Que no son actividades del cerebro, como comúnmente nos han enseñado, ¿no? Resulta que el ser humano, y ya de alguna manera en Aristóteles estaba, no hay cosa alguna que esté en nuestra inteligencia que antes no haya pasado por los sentidos, ¿no? La famosa tabula rasa, ¿no? Em, entonces, esto es importante porque cuando decimos que sabemos y que deseamos saber y que conocemos la realidad y que podemos procesarla de forma inteligente, en realidad no es nuestro cerebro el que conoce, somos todos nosotros. Es decir, estamos hablando de un proceso integral de conocimiento de la realidad. ¿Y cómo conocemos? Pues con nuestros sentidos, pero también con nuestros afectos, pero también obviamente con nuestra capacidad meramente racional, pero también obviamente con nuestra capacidad volitiva. Esta mala distinción que nos han enseñado en la escuela de la inteligencia va para allá y la voluntad para acá, eso no es cierto, ¿no? Es todo parte de un mismo proceso de inteligencia humana en donde aprendemos de experiencias, en donde vamos integrando elementos a medida que vamos viviendo, a medida que vamos sintiendo, a medida que vamos viendo, tocando, oliendo, etcétera. Y nuestro conocimiento de la realidad no es únicamente un conocimiento conceptual, sino que es un conocimiento integral propiamente humano. Entonces, nuestra inteligencia resulta que no es una inteligencia solamente racional, es una inteligencia, bueno, sintiente, diría Javier Zubiri, pero es una inteligencia aunada o va de la mano necesariamente con una acción, con una libertad, con una toma de decisiones. Por eso una toma de decisiones sin inteligencia, pues está condenada a ser un error, ¿no? Pero lo que nos impulsa a tomar decisiones es esta inteligencia que ha de alguna manera procesado la realidad, esa realidad concreta, limitada, a veces insignificante y a veces profundamente caótica que nos envuelve y que la ha captado con todo el ser y no solamente con una parte del cerebro, no solamente de un modo, sino que ha entendido y ha procesado de una manera integral todos los conocimientos, incluso una inteligencia relacional que aprende de los demás y que se va forjando a medida que vamos interactuando con los demás, de las relaciones más banales y superficiales a las relaciones más profundas. De todas vamos aprendiendo e integrando nuevos elementos. Y una inteligencia que además, y este documento hace mucho énfasis en esto, una inteligencia que se abre a una trascendencia, ¿no? Una inteligencia que no se cierra sobre ella misma, sino que se abre a la posibilidad de tener experiencias trascendentales en la vida, que no son palpables, ni medibles, ni cuantificables, pero que de alguna manera forman parte integral de todo el ser que es el ser humano. Entonces, en este sentido, la inteligencia artificial es un producto de la inteligencia humana. Y en este cuadro tienen ahí algunas diferencias interesantes. Mientras que la inteligencia humana facilita el aprendizaje, la inteligencia artificial emula el aprendizaje. ¿Y por qué facilita? Porque va y lo busca, porque se enfrenta con la realidad, porque somos seres enfrentados con la realidad. No estamos ya, bueno, ya varios filósofos han hablado de esto, ¿no? O sea, no estamos puestos intencionalmente en la realidad, a veces estamos arrojados al mundo y tenemos que habernoslas con el mundo y con la realidad y tenemos que cargar con ella y a ver qué hacemos, ¿no? La inteligencia artificial emula el aprendizaje, pero ¿por qué lo emula? Pues porque hay un ser humano que está haciendo el proceso de aprendizaje y pasando por todas las etapas del conocimiento humano, desde la ignorancia hasta la certeza o la confirmación del error, ¿no? Segundo, mientras que la inteligencia humana se alimenta de experiencias, no nociones, no conocimientos. Todos tenemos una persona que es súper inteligente para los números, pero no tanto para lo social. Todos tenemos una persona que es muy inteligente para lo social, pero no lo metes en un ámbito académico, ¿no? Y así sucesivamente, tenemos diferentes tipos de inteligencia, pero a lo que voy es aprendemos
No con nuestro cerebro ni con nuestra función racional, aprendemos con experiencias, en tanto que la inteligencia artificial se alimenta de datos. La inteligencia artificial procesa datos, no procesa experiencias. Por más que tú le expliques a una inteligencia artificial cómo se siente el amor, la inteligencia artificial no va a saber cómo se siente el amor. Tú le puedes decir muchas cosas, pero al final la inteligencia artificial va a datificar eso que tú le estás diciendo y va a hacer una simulación de lo que sería el amor, pero no le va a latir el corazón, no le van a sudar las manos, no va a sentir bonito, se va a emocionar, no va a sentir mariposas en el estómago, no se va a frustrar cuando el otro no le llame, etcétera, 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 ¿no? O sea, esa experiencia humana del amor, de la amistad, de un instante de admiración, de la soledad, de un problema desgarrador, etcétera, eso es imposible que una inteligencia artificial lo aprenda, porque eso es propio de la inteligencia humana. Entonces, por eso la inteligencia humana se deja afectar por la realidad, se deja interpelar, la cuestiona, se mete con ella, se enfrenta, se pelea, nos enfrentamos con la realidad y no siempre son encuentros, a veces hay muchos desencuentros. Y está bien, porque eso significa que seguimos experimentando. La inteligencia artificial simplemente especula y resuelve, no experimenta. Mientras que la inteligencia humana reflexiona y discierne, la inteligencia artificial ejecuta tareas, ¿no? No se va a poner a pensar si el resultado que le estás pidiendo es o no ético, conviene o no conviene, si hay un interés en ti o no hay un interés en ti. Simplemente va a hacer lo que tú le pidas que haga y punto. No se va a por eso les decía, por eso nos debe importar la ética, porque al final no hay ética de la inteligencia artificial, hay ética del ser humano que usa inteligencia artificial. Mientras que la inteligencia humana tiene conciencia y sentimientos, tiene libertad, tiene apertura a la trascendencia, la inteligencia artificial no tiene conciencia ni sentimientos, no tiene libertad y por supuesto tampoco tiene apertura a la trascendencia. Si tú le preguntas a una inteligencia artificial quién es Dios, te vas a reír un rato de todas las cosas que te está contando, ¿no? Porque es incapaz de entender cosas abstractas como Dios, no la palabra Dios, sino como la experiencia de Dios. Dios es una experiencia, ¿no? No es una noción. Y tú lo puedes experimentar y tú lo puedes confirmar. Y la inteligencia artificial no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, por todo esto, la inteligencia artificial es una creación humana, no tiene vida propia, no tiene, a pesar de que haya gente que está diciendo que sí, y no se autocrea, ¿no? Hay siempre un humano detrás de la inteligencia, siempre una persona detrás de la inteligencia artificial que está reflexionando, que está tomando decisiones y que va a decidir el fin para el cual esa inteligencia artificial está sirviendo, porque recordemos también que mientras estemos en la lógica de que no hay desarrollo tecnológico neutral, pues entonces lo que obedece a ciertos fines desobedece a otros. Y a veces las desobediencias y las omisiones son más importantes y más graves que los mismos actos y que las mismas decisiones que tomamos. Bueno, pongo este ejemplo, pero no lo voy a leer todo, simplemente para que me entiendan un poquito más esto de la experiencia humana. ¿Quién no ha experimentado una noche oscura en su vida, no? Digo, pongo el ejemplo del poema por materializarlo, pero en realidad no siempre lo podemos ni siquiera lograr expresar en palabras. Una noche desgarradora, un momento de angustia, de soledad, de miedo, de frustración, de profunda tristeza, y que es capaz de plasmarse en un poema como estos que todos conocemos, y luego le pido a ChatGPT que me escriba un poema de una noche oscura y vean lo que me dice, ¿no? O sea, leemos simplemente el primer párrafo. En un ciclo sin tiempo, con pulsos de deseo intensificado o dichosa sin programa, salino rastreada cuando el sistema entró en modo silencio. Eso no te emociona como esto, por más que te guste el lenguaje tecnológico, eso no te causa ninguna emoción, no vibras con eso, no te identificas con San Juan de la Cruz cuando escribe este poema, porque todos hemos experimentado una noche, nos guste o no, todos hemos experimentado que no lo hayamos percatado, pues a lo mejor es otra cosa, que no lo hayamos expresado es otra cosa, pero todos en algún momento nos hemos sentido así, en una noche espesa y profunda e interminable. Y ChatGPT nos está simplemente pues dando, perdón lo coloquial de la frase, pero nos está dando a tole con el dedo, ¿no? Entonces, vean, esto no te emociona, lo otro sí. ¿Por qué? Porque la inteligencia humana emociona, ¿no? La inteligencia humana tiene emociones, tiene sentimientos, se enoja, ¿no? Se sonríe, abraza, toca, besa, ¿no?
Bueno, entonces de eso se alimenta la inteligencia humana. Bueno, ahora sí, a vuelo de pájaro, simplemente como para despertar ahí el apetito de si alguien se dedica a alguna de estas disciplinas, pues que sepa que tiene implicaciones el uso de la inteligencia artificial. Y comienzo con psicología, ¿no? Si hay alguien psicólogo o que esté estudiando psicología o etcétera, creo que es muy importante. Lo primero que hay que entender es que a pesar de que ha habido aplicaciones, y hay una ahorita muy de moda que se llama Amy, que son psicólogos hechos con inteligencia artificial, que me parece una cosa muy curiosa, la inteligencia artificial de que no va a generar sentimientos ni emociones y por ende no va a generar empatía contigo. Entonces, cualquier intento por antropomorfizar alguna de estas aplicaciones y te van a aparecer avatares similares a estos, sería equivocado porque al final del día no son personas y no pueden comprender las experiencias que una persona les está narrando. Y sin embargo se están usando, ¿no? Y las respuestas tampoco están basadas en experiencias, las respuestas están basadas en algoritmos. Por eso ya ha habido fenómenos muy desafortunados en donde una inteligencia artificial recomienda suicidarse, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto no construye relaciones humanas porque no es un humano, porque no siente como un humano. Y existe además este problema que cada vez es más frecuente, en donde la inteligencia artificial, después de cierto uso que tú le estás dando y de cierta interacción que tú estás dando, se presenta una cosa que los ingenieros llaman el problema de alineación. Es decir, aprende tu próxima pregunta y puede predecir la respuesta, porque aprende el tipo de diálogo que tú estás teniendo internamente y que después expresas en preguntas para ella. Digamos, se acomoda, te termina diciendo lo que tú quieres que te diga, ¿no? En pocas palabras. Entonces, eso es riesgoso. En el tema de la economía y de los negocios, cualquier cantidad de problemas. Cuando dejamos estos temas y tomas de decisiones sobre economías de países enteros o sobre economías transnacionales, de empresas transnacionales, cuando las dejamos en manos de la inteligencia artificial, presentan un montón de problemas. Hay una predicción de los comportamientos bursátiles, pero recordemos que toda predicción es eso, es una predicción, no es exacto y puede poner en riesgo pues grandes fortunas y grandes herencias de por medio y muchos patrimonios de muchas personas, ¿no? Obviamente las especulaciones generan volatilidad en los mercados bursátiles. Una cosa también muy importante es este tipo de aparición de plataformas digitales tipo Amazon, tipo Netflix, tipo Amazon Prime, todas estas, en donde hay un monopolio de muchos negocios. eh, y no hay un control humano porque todo se está moviendo a través de circuitos digitales. Esto ha generado, a su vez, problemas o generación de empleos, por ejemplo, Uber, ¿no? Y ha generado, a su vez, lo que algunos expertos han llamado una uberización del trabajo. Esto significa trabajos rápidos, normalmente estos que van con la moto, sin garantías, riesgosos, sin seguridad laboral y que la gente toma como ingresos extras, ¿no? Pero que al final no hay ninguna garantía, no hay dignidad en estos trabajos y obviamente tampoco hay derechos, ni están registrados. Cualquiera puede comprarse una moto, comprarse una mochila de estas y registrarse en la plataforma. Entonces, tampoco hay pues un proceso de dignificación a través de los empleos generados con plataformas digitales. Bueno, obviamente la sustitución de empleos, que siempre es como la máxima preocupación, ¿no? de los seres humanos. Una vez escuché a una persona decir, si te preocupa que tu trabajo va a ser reemplazado por una inteligencia artificial, es que algo no estás haciendo bien en tu trabajo, ¿no? Ponte a pensar que no estás haciendo bien, porque siempre hay un ámbito en podemos eficientizar muchas cosas, pero siempre hay un ámbito en nuestro trabajo que nadie más que tú sabes hacer o sabes hacer así. ¿No? O sea, lo saben hacer, sí lo saben hacer, pero ¿cuál es tu sello personal? Entonces, si hoy te está preocupando que la inteligencia artificial te vaya a quitar tu trabajo el día de mañana, preocúpate por imprimirle a tu trabajo un sello personal que ni 500 sistemas de inteligencia artificial van a poderte dar. En el campo de las ciencias de la salud, que es otro tema que podríamos también tener, pues ahí toda una charla, porque es uno de los más evidentes campos en donde la inteligencia artificial está generando grandísimos beneficios, pero también está poniendo la vida, la salud y la integridad física de las personas en riesgo. Algunas de las problemáticas que ya empezamos a ver es este rompimiento profundo de la relación médico-paciente que tiene un sustento antropológico de buscar el perfeccionamiento de ambos, ¿no? El médico el cumplimiento de su vocación de servicio y el paciente la restauración de la salud. Pero ambos entran en una dinámica interpersonal que tiene motivaciones
aristotélicas, ¿no? De buscar la felicidad. Al final del día todos buscamos una felicidad. Bueno, cuando introducimos y metemos una máquina que saque la historia clínica del paciente y que saque el consentimiento informado, o cuando me meto en una plataforma y le pregunto, tengo estos síntomas, y me saca, incluso me imprime una receta porque no tengo manera de que me la dé un médico y entonces ya puedo ir a comprar mi antibiótico, pues estamos perdiendo muchísima de la información que se construye en esta relación médico-paciente. No siempre la solución de las enfermedades se encuentra en la historia clínica. A veces se encuentra en lo que el paciente te narra que hizo ayer por la tarde, o a qué parque acudió, o en dónde comió, y eso no viene en una historia clínica, ¿no? Entonces, no podemos permitir que este fundamento antropológico de la relación médico-paciente se esté rompiendo, introduciendo en el proceso, ¿no? Porque lo podemos introducir en ciertos momentos, pero introduciendo en ciertos momentos importantes, no podemos permitir que una inteligencia artificial cobre control de esta relación. Sesgos algorítmicos, los que quieran, uno de los usos más frecuentes de la inteligencia artificial en la salud es el tema de los laboratorios clínicos, de la detección de imágenes anómalas, de formas que tienen cierto patrón, por ejemplo, cancerígeno, y el arrojar resultados sin que sean evaluados por un experto está fomentando que cada vez sean más los sesgos algorítmicos que se están dando y además porque no tenemos una diversidad muy grande. O sea, cada país y obviamente cada laboratorio pues tendrá sus muestras, pero no estamos teniendo muestras globales porque no estamos haciendo alianzas globales. Entonces, los estudios, los programas de inteligencia artificial con los que operan los laboratorios en México no van a tener obviamente la misma información ni el mismo tipo de entrenamiento de los que están en Alemania. Y si un alemán viene y se hace estudios en México, dado que no tiene esa diversidad cultural, puede que le salga un dato, un falso positivo o un falso negativo, que en ambos casos es perjudicial, ¿no? Se están negando tratamientos, se están negando órganos para trasplantes porque la máquina arroja un resultado de que el trasplante no va a tener éxito porque la persona pertenece a un grupo étnico en donde el 95% de las personas trasplantadas no tienen éxito. Ese tipo de decisiones las están tomando las máquinas. ¿Qué tendríamos que hacer? Meter a un experto ahí, revalorar los resultados, consultarlos. En temas radiográficos, cáncer de mama, por ejemplo, ha habido un montón de falsos positivos y no necesariamente son cáncer, pero ¿qué pasa? Que no son evaluados por expertos. Entonces necesitamos al radiólogo, sí, sí lo tenemos que seguir teniendo, sí, sí tenemos que tener al laboratorista, sí, sí tenemos que tener a los químicos trabajando en los laboratorios. Está generando también, pues obviamente, unas tecnologías de altísimos costos que está abriendo, además de abrir la brecha social, está dejando a muchas personas sin acceso completamente, ¿no? Hay muchas enfermedades que ya son curables, pero que las personas no pueden tener acceso a ellas. ¿De qué nos sirve otra vez los fines? ¿De qué nos sirve desarrollar algo que al final no va a ser beneficioso a nivel social? Y sin embargo está ocurriendo y cada vez con más frecuencia. Hay un tema preocupante que está apareciendo en las últimas legislaciones de inteligencia artificial, que es no se ha establecido quién tiene la responsabilidad en una falla que haga la inteligencia artificial. La tiene el que diseña la máquina o el sistema, el que lo programa, la compañía que la vende, el que la compra, el que la implementa en su hospital o en su laboratorio, el médico que manda al paciente a sacarse estudios ahí o el paciente que accede sabiendo que es una inteligencia artificial la que hay detrás. No hay una responsabilidad. Esto es algo importante porque entonces hay un vacío legal en temas de error médico, en temas de negligencia médica, ocasionado por el mismo avance de la inteligencia artificial. Todo el tema, que este no solamente aplica para salud, aplica para todo, ¿no? Todo el tema del Big Data, que todavía no podemos definir una estrategia que verdaderamente blinde el hackeo de datos pero aquí estamos hablando no solamente de tu dato, de tu teléfono y tu dirección y tu nombre, estamos hablando de material genético, que es todavía peor, ¿no? Las muestras de laboratorio, estamos hablando de sistemas que controlan la glucosa en los pacientes y que pueden ser deliberadamente alterados, estamos hablando de aparatos conectados a sistemas de ventilación mecánica que pueden hackear y apagar todos en un segundo, y todavía no estamos logrando garantizar que efectivamente todos estos datos se estén almacenando en una nube segura o en un sistema seguro que los haga o que los blinde de todos los hackeos a los que pueden tener, ¿no? Y bueno, siempre también está todo el tema
de la implementación de la tecnología que permite no curar enfermedades, sino mejorar capacidades. Yo quiero que me pongas un brazo biónico porque me dedico a las Olimpiadas, soy atleta, me dedico a las Olimpiadas y quiero ganar las próximas Olimpiadas. Y mi brazo me está pesando mucho, entonces ponme un brazo biónico de titanio que pese 500 gramos en vez de 750 que pesa mi brazo, ¿no? Y entonces ese tipo de mejoras está ocasionando un cambio de paradigma en la salud entre el curar y el mejorar. Y todo provocado porque cada vez son más frecuentes el desarrollo de dispositivos o de prótesis que están conectadas con temas de inteligencia artificial y que permiten que una persona supere incluso a una persona con plenas capacidades, ¿no? Con esas prótesis supera a personas con plenas capacidades. ¿Dónde está la brecha? ¿Se debe o no hacer? ¿Cumple con la buena práctica médica o no? ¿Pone en riesgo a la persona o no? Etcétera. Son cosas que hay que tomarse no a la ligera, sino con profunda reflexión al respecto. En el campo de la educación, muchos de nosotros aquí nos dedicamos al campo de la educación y el tener una proliferación de dispositivos y de paradigmas de educación y de, digamos, auxiliares tecnológicos con inteligencia artificial dentro de las aulas, está cambiando definitivamente el rol del educador y el rol del educador. O sea, el rol del educador se está disminuyendo, el rol del educando está tomando más protagonismo, algo que es perfectamente normal y perfectamente bueno, y de ahí todas las metodologías actuales, pero hay que preocuparse porque nuestros alumnos están usando ChatGPT hasta para comunicarse entre ellos, hasta para mandarte un correo electrónico están usando ChatGPT. Es decir, pareciera que a veces también se están perdiendo ciertas habilidades propias de un proceso de aprendizaje, como el análisis crítico de los textos, como las habilidades sociales de colaboración, de reflexión y de discernimiento, de deliberación de un caso que tenga un dilema en ética o en bioética, por ejemplo, etc. Y pareciera que esas actividades están quedando replegadas porque pues ya no son necesarias, porque al final ChatGPT me va a resolver y me va a hacer el trabajo tal cual el profesor me lo está pidiendo. Es más, mejor que lo que el profesor me lo está pidiendo. Entonces, ¿qué tanto debemos usar asistentes virtuales en el salón de clases? Y cómo y para qué las debemos usar, ¿no? O sea, yo creo que como todo, no hay que prohibirlo, hay que regularlo y hay que simplemente canalizarlo, ¿no? Y no olvidarnos también de que la inteligencia artificial en el ámbito de la educación es muy buena y puede favorecer muchas cosas, pero no nos olvidemos que la inteligencia artificial simula la realidad. Entonces, si yo estoy enseñando con inteligencia artificial, tengo que decirles a los alumnos que eso que yo estoy enseñando no funciona así en la realidad, ¿no? Que es una simulación, o peor aún, es una alucinación de la realidad, porque la inteligencia artificial alucina, no te muestra las cosas como son, alucina, ¿no? Pregúntenle a ChatGPT un día que les haga una imagen de lo que es él o ella o lo que ustedes quieran, ¿no? Dile, oye, dame una imagen de ti, ¿no? Y van a ver qué cosa tan extraña les alucina y les muestra como imagen. Entonces, si un alumno le dice, oye, ¿qué significa el Aleph en el cuento de Borges? Pues quién sabe qué cosa les vaya a enseñar y van a ir por la vida diciendo que eso es el Aleph de Borges en vez de leer a Borges, ¿no? Entonces hay que tener ahí un poco de cuidado y obviamente el aumento de plagios y de robos de autoría pues está a la orden del día, habría que también tener cuidado, todavía no hay un sistema efectivo de detección de plagio o de escritura con inteligencia artificial, hay algunos intentos, pero todavía no. Y bueno, ahí uno va a tener que ir descifrando más o menos cómo podemos hacer que la educación estimule más a la creatividad y a que se aprenda con experiencias y no tanto con inteligencia artificial, ¿no? Y habrá que cuestionarnos qué y cómo estamos enseñando, ¿no? Y las universidades, está en este documento, pues debemos ser verdaderos laboratorios, y más en estos tiempos de profunda desesperanza, pues deberíamos de ¿Y cómo creamos esperanza? Pues eso, ChatGPT no me puede crear esperanza y una impresora 3D con inteligencia artificial no me puede crear la esperanza. Yo tengo que ser lo suficientemente creativo como para generar estos espacios de esperanza. Y pongo esta frase de Byung-Chul Han en su libro Las no cosas porque me parece importante, o sea, ¿cómo le hacemos para generar estos procesos de aprendizaje a nuestros alumnos? ¿Cómo le hacemos para nosotros no dejarnos devorar por la inteligencia artificial y para conservar esa humanidad que seguimos teniendo? Y es muy claro, ¿no? Byung-Chul Han dice, la inteligencia artificial no es que te genere nada nuevo, es que realmente está repitiendo cosas del pasado y está haciendo un conglomerado que te lo presenta como algo nuevo, pero en realidad no está brindándote nuevo. El verdadero reto está en encontrar la novedad y eso necesita ojos humanos, ¿no? La novedad, la negatividad, la ruptura, lo verdaderamente nuevo
esa es nuestra inteligencia. Se nos ha olvidado que tenemos la capacidad para ver nuevas todas las cosas. Se nos ha olvidado que tenemos la capacidad para encontrar la novedad que irrumpe, ¿no? Que es disruptiva, pero que es ahí en donde se genera la creatividad, que es ahí en donde se generan las relaciones, que es ahí en donde la inteligencia siente y se deja interpelar por la realidad, ¿no? Creo que es una pista, ¿no? En comunicación, bueno, también los que nos dedicamos de alguna manera a la comunicación de cualquier tipo, incluso de redes sociales, ¿no? Pues se nos está cambiando nuestra configuración. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero está cambiando modelos incluso epistémicos de conocimiento de la realidad, de conocimiento de interpretación y de representación de la realidad. Cuando veo tantas imágenes que me proporciona la inteligencia artificial o cuando los algoritmos, me la vivo en redes sociales y me voy dejando llevar por los algoritmos, al rato pienso como un algoritmo y al rato ya no estoy pensando en la realidad tal cual es, sino en la realidad que me enseñó la inteligencia artificial. Y eso cambia porque entonces estamos tomando por verdadera una alucinación. Y las implicaciones pueden ser gravísimas. Nos está reconfigurando nuestros propios paradigmas de pensamiento, está generando este famoso tema de las fake news y lo peor es eso, que las estamos adoptando como verdades, pero es que ya ni siquiera nos damos cuenta porque ya hoy hay gente que te dice, lo digo en la inteligencia artificial, ¿no? No, es que ayer le pregunté a ChatGPT o hoy en la mañana le dije a Alexa y entonces ya lo dan por sentado, ya no filtran ni siquiera si lo que te está diciendo es cierto o no. Y en esto podemos generar graves consecuencias. Hay un video, por cuestiones de tiempo no lo voy a pasar, pero les doy el dato, que se llama, un video en YouTube que se llama Fake News, Real Consequences. Noticias falsas, consecuencias verdaderas. Véanlo, porque mucho de lo que vemos en las supuestas noticias, de lo que leemos en el periódico, etcétera, que ya hoy está hecho con inteligencia artificial, es lo suficientemente veraz, no verdadero, veraz y exacto como para creernos que verdaderamente está pasando eso, ¿no? Y ya pueden recrear tu cara y pueden recrear tu voz y pueden subir un video haciendo que tú estés diciendo ciertas cosas que ni por acá estuviste pensando y con consecuencias gravísimas a nivel individual, a nivel social y a nivel mundial. Bueno, y por supuesto eso manipula nuestra mente y eso manipula nuestra forma de interactuar. Y un ejemplo claro también es el metaverso, ¿no? Hay gente que vive en el metaverso y cree que lo que pasa en el metaverso es verdadero y es cierto y se deja afectar profundamente por un metaverso. O sea, si se murió en el metaverso me importa y voy al funeral, pero si se murió en la vida real ya no me importa, porque eso ya quién sabe qué es. La vida real, quién sabe qué es, ¿no? La realidad real, quién sabe qué es, ¿no? O sea, ya estoy más interesado por lo que ocurre en el metaverso y por la gente que aparece en el metaverso y por las experiencias que me permite tener el metaverso, que ya me olvidé de lo que es despertarte en la mañana y tomarte un buen café, que ya me olvidé de lo que es la relación y una buena conversación con un buen amigo, de lo que es una experiencia de integral, de contemplar un escenario bonito, una obra de arte, etcétera, ¿no? Y ya nada más pareciera que lo real se trasladó al mundo de lo ficticio y lo ficticio se pasó para acá o se desdibujó en el camino, ¿no? Y eso es algo que ya está permeando en generaciones actuales y que puede generar también consecuencias a futuro importantes. Y por ende, pues empezamos a actuar como lo que sucede en la inteligencia artificial y como lo que sucede en el metaverso. Ya no con un discernimiento de la realidad, un discernimiento de los signos de los tiempos, sino con lo que ocurre, ¿no? Con los elementos que ocurren o con lo que fulano dijo o con la publicación que tiene más likes o el producto que me están vendiendo en medios de comunicación, ¿no? En temas de responsabilidad social, esto es un punto menos visto de la inteligencia artificial, pero igualmente problemático, que tiene que ver con todo el consumo de energía y todos los territorios en donde están implantados estos grandes motores energéticos, estas grandes cajas negras, motores energéticos de todos los sistemas de inteligencia artificial del mundo, a donde se están yendo todos los circuitos y por ende a donde se están yendo todos los datos que con los que estamos alimentando a la inteligencia artificial. Y hay territorios enteros completamente deforestados porque necesitamos mucho espacio y ocupan mucho espacio, ocupan mucha energía y para producir energía ocupan y contaminan grandes cuerpos de agua, tienen emisiones de CO2 altísimas.
toda la basura digital que consumimos, cambiamos de iPhone y qué hago con el iPhone anterior, cambio de iPad y qué hago con el iPad anterior. Y toda esa información al final se va acumulando en estos grandes contenedores que normalmente además están en países en situación de pobreza o en situación de hambre o de estallidos sociales importantes. Y esa basura empieza a emitir gases tóxicos, ¿no? Pero peor aún, las pilas de los aparatos tecnológicos pues están hechas en su mayoría con litio, algunas cuantas con cobalto o con alguna relación, alguna combinación de ambas, y esas se extraen de las grandes minas. En América Latina tenemos una zona entre Argentina, Bolivia y Chile, en donde se le llama el Triángulo de Litio, ¿no? Y es una zona que obviamente las empresas dedicadas a este tipo de tecnología pues han erosionado, han deforestado, se han implantado ahí, obviamente generando muy pocas ganancias para los locales, si no es que ninguna ganancia para los locales, y quitando y expropiando sus tierras, ¿no? O sea, también hay un tema detrás de la inteligencia artificial, que es cómo se genera la inteligencia artificial, que hay que considerar y tomar en cuenta, ¿no? Bueno, en el derecho también tenemos algunas aplicaciones, que ya hay algunos documentos con todo en derecho, digamos, el lenguaje de inteligencia artificial, una de las acepciones que tiene es el legal tech, y ya bueno, existen desde la posibilidad de generar contratos inteligentes hasta sentencias o juicios, perdón, juicios y luego sentencias de menor cuantía por ahora, pero la tendencia es que vaya a más. O sea, no te va a juzgar, si matas a alguien, hoy por hoy no te va a juzgar una inteligencia artificial, pero sí si robaste en un supermercado. Ya lo están aplicando y quedas a disposición de un aparato de inteligencia artificial que, haciendo un par de algoritmos, determina que eres culpable o que no eres culpable. Ahora imagínate problemas más graves, ¿no? Y vas a quedar sujeto a una inteligencia artificial que no tuvo la experiencia que tú tuviste ni que estás teniendo al momento de ser imputado por un crimen o por un delito, ¿no? Predicción de conductas delictivas y de reincidencia delictiva. Esto es algo importante porque también actualmente ya hay ciertos algoritmos que se usan para saber si liberan o no a un preso, aún cumpliendo ya sus años de condena. Y pueden predecir si va, por lo que pasó en la cárcel, pueden predecir si va a tener o no posibilidades de reincidencia o posibilidades de reinsertarse como tal a la vida de una persona. Y hay por ahí una cosa muy loca que no hay que perderle el ojo de encima, que es un proyecto que se está lanzando, un proyecto que se llama Cognify, también les invito a que vean videos de esto, en donde mediante realidad virtual, estos lentes, óculos que se ponen en las personas para introducirse al metaverso, se les pueda hacer vivir la experiencia, y ojo con la palabra, ya hablamos de la experiencia de lo que hubieran sido 40 años en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué le harán experiencia? Porque ya hay estudios comprobados de que lo que sucede en el metaverso tiene un impacto psicológico en la persona, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, ustedes vean, porque en el momento en que nuevamente el humano desaparece y todo se tecnifica, pues quedo a disposición de algoritmos y me vuelvo un algoritmo junto con los 8,000 con lo que están manejando los sistemas de inteligencia artificial. En temas de rehabilitación, de ingeniería física, de deportes, etcétera, pues obviamente la inteligencia artificial ha sido un camino de ensayo y error, pero con el que hemos logrado cosas importantes como las interfaces cerebro-computadora y cerebro-computadora-máquina, que han permitido movilidad en las personas que están tetraplégicas o cuadraplégicas y que conectados a su cerebro pueden permitir que se hagan acciones en una computadora, que a su vez puede mover el brazo, la prótesis de brazo electrónico que está conectada con la computadora. Y eso ha permitido movilidad y ha permitido grandes avances, incluso hay ya estudios comprobados de lesiones medulares que han ido progresando a partir de estos ensayos y errores y a partir de estos estudios y protocolos de investigación con personas que han decidido utilizar la inteligencia artificial para recuperar la movilidad en las personas, un buen uso de la inteligencia artificial, ¿no? Pero por ahí queda la duda, ¿no? Sobre el potenciamiento de habilidades físicas, ¿no? Memorísticas, auditivas. Está el Neuralink de Elon Musk, en donde empezó siendo algo, un auxiliar para personas que habían perdido o que tenían Alzheimer o que tenían Parkinson, y ahora se ha convertido en un tema que te puede conectar vía Wi-Fi a cualquier dispositivo desde cualquier lugar, que te permite manipular tu computadora sin el mouse y sin las manos, etcétera. No hay todavía una persona que lo tenga implantado, a pesar de que corren rumores de que él mismo se lo implantó. No es cierto, no hay ninguna persona, pero hacia allá va y se siguen haciendo estudios para que con un dispositivo móvil tú no solamente puedas no solamente puedas oír mejor, sino que puedas tener acceso
Wi-Fi en cualquier lugar por el tiempo que quieras y a unas velocidades extraordinarias. En temas de estudios globales o de relaciones internacionales, pues también ya es una amenaza y está presente hoy por hoy en el conflicto que tenemos en Israel y Gaza, ¿no? El uso bélico de la inteligencia artificial, los drones que se envían para lanzar misiles, los soldados robot, que probablemente José Sols les habló de eso, ¿no? El posible, o siempre está por ahí la hipótesis de lanzar misiles, pues a partir de un dron que está manejado con inteligencia artificial. Pero también con estos cambios en la configuración de los paradigmas y de las formas de aproximarnos a la realidad, de interpretarla y de interactuar con ella, pues también se pueden generar sesgos nacionalistas que limiten la logística de ayuda humanitaria, que generen discriminaciones políticas y geográficas importantes, ¿no? Y eso, mucho de eso nos está pegando actualmente con Estados Unidos. Y tenemos también la posibilidad siempre de colonizar un país sin tener que intervenir en él, ¿no? Y sin tener que incursionar físicamente en él, y lo tenemos cooptado a través de la manipulación de los medios de comunicación, de las redes sociales, del Internet, del lenguaje que usamos, de las narrativas que construimos, etcétera. Voy terminando ya. En temas de democracia y de participación ciudadana, pues también ahí los peligros están latentes desde el momento en que podemos hacer procesos de automatización de decisiones, ¿no? De que una máquina es la que decida por nosotros, de predecir las campañas políticas de una persona en función de una lectura de sus emociones, de sus sentimientos, de sus preferencias, que podemos tener sesgos en el conteo de los votos. No, no digo más, ya lo hemos experimentado. Y en temas de filosofía, bueno, cuantos temas ustedes quieran, pero quizás uno de los más importantes, que igual daría después como para una charla, pues está todo este tema del famoso transhumanismo, que ha venido en declive en el último año para acá, pero que estuvo muy en boga en los años anteriores, en donde se creía firmemente que las personas hoy, como somos, Homo sapiens sapiens, no estamos en el último nivel al que debemos evolucionar, y que hay que ayudar a la evolución, y hay que hacer mejorar a nuestra supuesta naturaleza humana, ¿no? Que es muy debatible el tema de la naturaleza humana, pero ¿cómo lo hacemos evolucionar? Pues a partir de intervenciones físicas en sus capacidades, en sus potencias, en ciertas cualidades que tengamos, ¿no? El señor de la esquina superior izquierda es Michael Sanders, que pertenece a un instituto que se fundó en la Universidad de Oxford, que se dio de baja el año pasado, pero que durante mucho tiempo estuvo fomentando el transhumanismo. Se llama, si quieren rastrearlo, el Instituto para el Futuro de la Humanidad. Y Michael Sanders, ahí el medallón este que ven que tiene en el pecho, todas sus experiencias del día las grababa en un USB y ahí adentro mantenía, porque él estaba firmemente convencido en que la forma de evolucionar de los seres humanos en temas de mortalidad era quedar o dejar una identidad digital, que cuando él se muriera, él iba a poder seguir viviendo e interactuando con los suyos a partir de ese USB, que podía hacer determinadas funciones como emular el pensamiento de Michael Sanders. El señor que tienen en la esquina superior derecha se llama Michael Moore, y él es el que ha postulado un tema interesante que se llama el extropianismo, que en realidad no es de la realidad, ya estaba en los presocráticos, pero que, por ejemplo, es esto, ¿no? Es todo lo que favorezca que tu cuerpo sea mejor, que tengas mayores capacidades, hay que hacerlo porque estamos llamados a la perfección de nuestro cuerpo, ¿no? No hay que conformarnos como lo tenemos hoy en día. La persona de la esquina superior, digo, perdón, de la esquina inferior izquierda, se llama Moon Rivas, que junto con la otra persona de la foto, Neil Harbison, se han denominado a sí mismos Homo cyborgs, ¿no? Que es gente que ha ido incorporando la tecnología para poder llegar a esta idea superada de un posthumano que no muera, que no sufra, que no envejezca, que tenga potencialidades mayores de las que podemos pensar, etcétera. Ella se implantó unos sensores en las plantas de los pies para poder sentir los temblores de todas partes del mundo. Yo creo que nunca vivió en México, de todas partes del mundo, y poder componer música. Ella toca la batería y componía perdón, componía sinfonías a partir de los terremotos, pero no siendo eso suficiente, se conectó, hicieron que le conectaran unos sectores con un satélite que está en el espacio para que pudiera sentir los temblores de la luna. Ella descubrió que en la luna también tiembla, y entonces que pudiera sentir, entonces sus melodías o sus ritmos
nunca van a poder ser plagiados porque solo ella puede sentir ese tipo de temblores. Y la otra persona, Neil Harbison, es una persona que se puso una antena en la cabeza directamente conectada al centro visual que tenemos, que está acá atrás, en el hueso occipital, porque él nació con una condición en que no podía ver colores, no daltonismo, sino se llama monocromatismo. No podía ver color, nada más veía la realidad en blanco y negro o cierta gama de grises. Entonces, con esa antena, él puede percibir, o sea, la antena al momento que se acerca a los objetos, recibe señales térmicas y a partir de la temperatura, él puede decir, este es un azul, este es un naranja, este es un etcétera. Y no estando contento con ello, tampoco se conecta a otra vez a este satélite, a uno de los satélites que tenemos orbitando, y él es capaz de ver colores que tú y yo nunca vamos a poder ver mientras vivamos en la Tierra. Tendremos que hacernos un viaje a la Luna para poderlos ver, ¿no? Y al final, pues bueno, uno dice, bueno, pero ¿cuál es el plus con esto, no? Porque implantar una antena, pues implica muchos riesgos, implantar sensores en la planta de los pies implica muchos riesgos, vale la pena arriesgarte sabiendo que estás sano y que en realidad, pues no es como una necesidad que tengamos, no te van a pagar más por ver los colores que hay en el universo, ¿no? O por sentir los temblores de la luna. Bueno, ahí queda la reflexión sobre esta corriente que también plantea temas de justicia social importantes. Y en investigación, pues simplemente hay muchas ya aplicaciones, más de estas 16, todavía esta diapositiva ya se me quedó corta, ya hay muchas más que nos permiten a los que nos dedicamos a la academia, a los que nos dedicamos a la investigación, que nos facilitan el trabajo, pero que también han generado por ahí investigadores falsos o paracaidistas de investigadores, ¿no? O sea, hoy es muy fácil hacer un artículo con ChatGPT de las formas que tú quieras y aparte de todo es relativamente fácil que además sea un artículo publicable y publicable dentro del cuartil 1, ¿no? Por ejemplo. Y esto, cualquiera ya se ha vuelto investigador, cualquiera escribe artículos de cualquier cosa y no necesariamente investiga y no necesariamente tiene un conocimiento de aquello que está escribiendo. Entonces hay que tener también cuidado con estas herramientas, son muy útiles, pero no dejarnos llevar por una inercia en el mundo académico de que parece que la tenemos como ahí muy arraigada de tenemos que publicar y tenemos que sacar 30 libros y tenemos que sacar 50 artículos y tenemos que llegar a ciertas metas. Hoy las universidades están yendo por ese camino. A mí me parece un camino incorrecto porque lo único que está generando de la mano con estas aplicaciones es que tengamos trabajos fabricados de manera artificial. Y al momento que ese investigador o esa investigadora que se supone que escribieron ese artículo quieren explicarlo, pues no van a tener ni idea, ¿no? O sea, no estamos haciendo avanzar la ciencia, no caigamos en esta inercia de publicar por publicar o de publicar solamente en ciertas revistas de un supuesto prestigio, que sabemos que lo que hay detrás son muchos intereses económicos, y sí usémoslas para trabajos académicos de calidad, pero sin perder la parte humana de hacer una investigación previa. Bien, a modo de conclusiones, eh, pues ya lo dijimos, ¿no? Hay diferencias importantes entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Sobre todo, la más importante, creo yo, es que nuestra inteligencia humana es una inteligencia experiencial e integral de la realidad. No datifica la realidad, vive la realidad y se conforma a partir de las experiencias con las que va interactuando. En segundo lugar, obviamente se ha ido desarrollando más en los últimos años la inteligencia artificial, pero no hay otra vez ni que volvernos fanáticos de la inteligencia artificial, ni clausurarla por completo, simplemente saber que hay ciertas implicaciones éticas y a medida que vamos descifrándolas y las vamos reflexionando, pues iremos encauzando nuestro uso hacia un buen uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces no ayuda una prohibición aislacionista, no ayuda una aceptación laxa, lo que hay que hacer es entrar académicamente, entrar racionalmente, entrar argumentativamente a los desafíos que nos está presentando y entrar, repito, con una mente muy abierta a la posibilidad de que la inteligencia artificial sí sea un bien del que yo pueda disponer para mí el cumplimiento de mi bien último, que es la felicidad en términos de Aristóteles, pero que también a su vez pueda poner a disposición de los demás. Entonces, siempre mantener, repito, incluso jerárquicamente, esta idea fundamental de que la inteligencia artificial es un producto de la inteligencia humana y que esta jamás, hagamos lo que hagamos y venga el que venga, así resucite el mismísimo Alan Turing, pues no va a superar la inteligencia artificial, no va a superar a la inteligencia humana. La va a superar en tiempo y en eficacia y en precisión, pero jamás, nunca va a ser nada que el ser humano no pueda hacer por sí mismo.
Entonces, pues si estábamos preocupados por la inteligencia artificial, pues más bien habría que preocuparnos por lo que estamos haciendo hoy y cómo estamos educando y cómo estamos formando nuestra propia inteligencia humana. Bien, pues muchas gracias, perdón por la distensión en el tiempo, pero con mucho gusto si hay algún comentario o alguna pregunta, con todo gusto. Gracias. Marieli, muchísimas gracias por la conferencia. La verdad es que bastante interesante y creo que nos ayudas mucho a entender que la inteligencia artificial no es algo que haya que ver con miedo, sino con responsabilidad, ¿no? Que es Así es. bastante distinto. Así Ya es. tenemos por ahí una pregunta en el chat de aquí del Zoom. Dice, felicidades por abordar este tema. ¿Cuáles considera que son los límites bioéticos del uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la investigación, además del respeto a los derechos de autor? Bueno, límites bioéticos, yo me iría más bien hacia el área de las ciencias de la salud, ¿no? Donde tenemos estas implicaciones de los sesgos algorítmicos, de la falta de atribución de la responsabilidad, eh, de lo que implica la construcción de la relación médico-paciente y cómo se puede alterar mediante la introducción de algún tema de inteligencia artificial, etcétera. Pero también hay cosas importantes como los principios, ¿no? El principio de justicia, por ejemplo, ¿no? ¿Quién decide a quién se le da un órgano? ¿Quién decide quién merece un ventilador? ¿No? Ya pasamos todos por ahí, ¿no? Y decisiones difíciles que obviamente no pueden quedar automatizadas, repito, porque la inteligencia artificial no te está viendo a ti como persona y por ende no conoce tu contexto familiar, social, cultural, educacional, nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tomar una decisión así es hacer un cálculo frío para algo que no es calculable y para algo que no es datificable, que es el ser humano, ¿no? Pero bueno, siento que no contesté realmente a la pregunta, pero no sé si vaya por ahí o quieran algo más concreto. Muchas gracias. Sí me contestó perfectamente. Gracias. No, gracias a usted. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Alguna otra pregunta? Mientras se animan, Mariel, y podemos hablar que la inteligencia artificial realmente nos está poniendo en la disyuntiva de volver a preguntarnos, aunque ya es una carne muy masticada, dijera Descartes, ¿qué es el ser humano? Si Claro, por permitimos supuesto. que se nos venda la reducción antropológica o la disminución antropológica, cuando en realidad estamos como frente a la oportunidad, ¿no? De decir que no somos inteligencia, que somos humanidad, que es mucho más que inteligencia, ¿no? Sí, Que no sí. es lo mismo la expectativa que la esperanza y el cálculo que la contemplación. Exacto. Yo creo que justamente estamos en un momento único, ¿eh? O sea, yo veo este momento no exenta de riesgos y de cierta preocupación, pero lo veo más como una oportunidad, lo veo más como un momento en donde debemos pausar, siempre las pausas son positivas, debemos pausar y revalorar lo que somos frente a lo que estamos haciendo y frente a lo que la ciencia y la técnica y el mundo nos están ofreciendo. Em, eh, por ejemplo, ¿no? Este tema de la singularidad, el momento de singularidad de la inteligencia artificial, pensar que de repente ya va a haber inteligencias artificiales que pueden cobrar control de tu vida, que pueden cobrar control de las decisiones políticas, económicas, etcétera. Por supuesto que nos asusta, pero la verdad es que si eso pasa, los que estamos mal somos nosotros, ¿no? O sea, si dejamos decisiones políticas, que ya de por sí traemos una reconfiguración del mundo bastante interesante y de los polos del mundo bastante interesante, pero si dejamos que sea la inteligencia artificial la que determine decisiones importantes que pueden ser perjudiciales para muchísimas personas, pues entonces algo estamos nosotros no haciendo bien, ¿no? Porque le estamos cediendo control a algo que de suyo no lo tiene. O sea, estamos creyendo que le estamos cediendo control a algo que de suyo no lo tiene, peor tantito, ¿no?
Yo creo que sí, efectivamente coincido, Miguel Ángel, es un momento de replantearnos, de reconsiderarnos, quizás de regresar a una noción más integral de inteligencia, de nuestros paradigmas, de revisión de nuestros paradigmas y de nuestras formas de comprender el mundo, de comprender las relaciones humanas, de retomar, ¿no? Fíjate, tuvimos una pandemia y muchos siguieron su vida como si no hubiéramos tenido ninguna pandemia, ¿no? Y ahora tenemos una pandemia informática y de inteligencia artificial, y lo que hagamos con esta pandemia de inteligencia artificial, pues va a ser determinante para los próximos años. Y en nuestras manos está, o sea, si decidimos pasarla de largo como un fenómeno más, o decidimos que es un momento de pausar, de reflexionar y de regresar a aquellos elementos que verdaderamente nos hacen humanos y que puedo usar inteligencia artificial, pero ¿qué es aquello que verdaderamente me hace humano que no va a poder suplantar ninguna inteligencia artificial? Ninguna, por más perfecta que sea. Y repito, son experiencias humanas, ¿no? Piensa en el momento más bonito que has tenido en tu vida, en el instante más bonito que has tenido, pero también piensa en el momento más frustrante que has tenido en tu vida, piensa en el momento más doloroso que has tenido en tu vida, ¿no? Piensa en el momento en que has hecho tu propia noche oscura, ¿no? Aunque no la hayas dicho. Eso no lo puede entender jamás una inteligencia artificial. Jamás, porque no tiene esa experiencia de contacto. Mariel, yo Así quisiera es. preguntarte nada más, Sí. es decir, hay que establecer en realidad una diferencia porque hay gente que está pensando en la inteligencia artificial como si fuera un ente. Sí, sí, Entonces, tenemos que considerar que lo que tú explicaste maravillosamente es que hay gente detrás de todo esto, por supuesto, que sube información. Y esta herramienta, pues, utiliza la información que hay. Y no siempre es una información veraz. Y además, en algunos temas, no tiene la información para proveerla, ¿no? exacto. Sí, sí, correctamente. Yo, o sea, yo creo que efectivamente habría que retomar, ¿no? En su justa dimensión, que la inteligencia artificial, a ver si es un ente, pues, ¿no? Pero no es un ente consciente, ¿no? Nosotros también somos entes, pero somos entes conscientes. Entonces la decisión está en nosotros, el caos está en nosotros y por ende la responsabilidad está en nosotros. No en lo que haga la inteligencia artificial, en Claro. nosotros, que alimentamos la inteligencia artificial. Y repito, nunca va a ser nada que tú no le hayas pedido que haga. Jamás, por muy sofisticada que sea, ¿no? Puede haber, siempre hay errores, ¿no? Y siempre hay algunas cuestiones por ahí, incógnitas de toda la virtualidad en general. Pero no va a ser nada que no, para lo que no esté diseñada para hacer. Pero el para qué está diseñada para hacer, esa es bronca tuya. Esa sí es bronca tuya, ¿no? La inteligencia no decide, tú decides para qué la quieres encauzar. Y por ende, repito nuevamente, la responsabilidad está en las manos de la persona que hay detrás de la inteligencia artificial. Correcto. Muchas gracias, Mariel. Excelente. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Finalmente, dice mi tocayo Miguel Ángel Francisco Espinal, quisiera aportar una reflexión desde la filosofía de la técnica de Gilbert Simondon. Él plantea que los seres humanos y los objetos técnicos no evolucionan por separado, sino en una relación de coevolución y de interdependencia. En ese sentido, mi inquietud es, cuando pensamos en la inteligencia artificial, ¿cómo podemos orientar esa coevolución para que sea un proceso que realmente potencie lo humano y no una dependencia que limite nuestra libertad y creatividad? Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias por tu pregunta, gracias por tu inquietud. Em, a ver, hay una palabra ahí que me hace ruido, que es la palabra evolucionar, ¿no? ¿Qué es la evolución? ¿Es una decisión humana? ¿Es un determinismo de la naturaleza? Em, mm, Porque pareciera, ¿no? En un sentido muy naturalista, pareciera que estamos pues determinados por la evolución humana, ¿no? Mm, Sí, porque otra reflexión, o sea, algo que también me hace ruido en la pregunta es, la evolución no necesariamente conduce siempre y en todos los casos a algo mejor. También, también se puede involucionar, ¿no? Entonces, yo no me atrevería a decir que las cosas y las personas evolucionamos interdependientemente, la verdad. No me atrevería porque no tenemos el mismo nivel de decisión. Es- las cosas no tienen decisión. Y por ende no saben si convienen o no convienen. Los seres humanos sí, y tenemos instintos. Puede que los animales sí, ¿eh? Y los vegetales, algunos. Este,
Bueno, en cierta medida, no algunos, sino en cierta medida. Pero los seres humanos sí tenemos la capacidad no solamente de obedecer nuestros instintos de sobrevivencia, etcétera, sino también tenemos la capacidad, y esto es algo muy distintivo de los seres humanos, incluso de sustraernos o de, no sé cómo ponerlo, de educar, de moderar, de entrenar nuestros propios instintos y no actuar en conformidad con esos instintos, ¿no? O sea, tenemos instintos, sí, por supuesto, pero yo puedo gobernar mis instintos, ¿no? Y entonces yo no estoy segura que todas las cosas evolucionen a la par que evolucionamos los seres humanos. Por eso me hace ruido. Pero a ver, ¿cómo podemos orientar esa coevolución para que sea un proceso que realmente potencie al humano? Pues mira, de una manera muy sencilla y muy rudimentaria y muy básica, ¿no? Que es no perder de vista eh, que, 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 que las cosas están mm, para, para ayudarnos a nosotros en nuestra búsqueda del fin último, ¿no? Las cosas están sí, ¿no? O sea, para ayudarnos y no para obstaculizarnos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues orientando con nuestras decisiones esas cosas a un fin mayor que, 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 ah, que tiene que ver con justicia, que tiene que ver con distribución ética de los recursos, que tiene que ver con enaltecer y recuperar la noción de dignidad humana, con enaltecer y recuperar la noción de naturaleza humana, etcétera, ¿no? Haciendo que las cosas satisfagan verdaderas necesidades personales y sociales y no meros placeres o menos caprichos, ¿no? Y no sean experiencias efímeras las que nos brindan las cosas. Digo, no sé, yo no lo sé, la verdad me hace mucho ruido tu pregunta, me gusta porque me deja pensando, pero bueno, me hace mucho ruido. Pero gracias por formularla. Bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo no quisiera despedirnos sin recuerdo ahorita, ¿no? Sin citar a María Moliner, como la narra Andrés Neumann en su novela Hasta que empieza a brillar, la novela sobre la vida de esta mujer emblemática, recordando que cogitare de inicio no significa pensar, cogito ergo sum, pienso, por lo tanto existo, sino significa cuidar. En su cuitare, cuitare, cuidar. Y entonces dice María Moliner, ¿no? Lo más inteligente que podemos hacer es cuidarnos. Muchísimas gracias por este rato de reflexión, de pensar juntos y de inquietarnos para seguir tomando esto en nuestras manos con toda la seriedad que implica, pero también con toda la esperanza. El miedo paraliza, la esperanza nos hermana. Gracias, Marielle, estamos en comunicación, que ese es el inicio de una relación más fecunda entre el IFTIM y tú. Muchísimas gracias, gracias a quienes nos han acompañado y estamos en comunicación. El próximo mes tendremos no una charla teológica, sino el coloquio teológico del IFTIM, 2 mañanas de reflexión, 22 y 23 de octubre, que transmitiremos también en línea y recuperamos nuestro diálogo nocturno el próximo mes de noviembre. Gracias a todos por la compañía, por la reflexión y por el encuentro, que eso ya es la diferencia. Feliz Muchas noche. gracias a ustedes, gracias Miguel Ángel, gracias a todos ustedes, quedo a sus órdenes y con muchos deseos de seguir colaborando juntos. Gracias, que pasen buena noche. Hasta luego. Hasta luego.